Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pecado y la misericordia de Dios. El misterio de la misericordia. Junto a los grandes logros de nuestra civilización, el panorama del mundo contemporáneo presenta también sombras y vacilaciones no siempre superficiales, porque los desequilibrios que sufre el mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. La persona humana como criatura experimenta múltiples limitaciones. Cuando se percibe la imposibilidad de dar respuesta al mal, al sufrimiento y a la injusticia, en muchas actitudes no surge la súplica ante el Dios misericordioso, sino una especie de acusación, fruto de la indignación. Las experiencias del mal y del sufrimiento se convierten así en una vía justificada para apartarse de Dios, poniendo en entredicho su bondad misericordiosa. Algunos, incluso, llegan a ver el sufrimiento como un castigo divino que cae sobre el pecador, deformando aún más la misericordia de Dios. Se completa así un círculo vicioso. Con palabras de San Juan Pablo II, el centro del drama vivido por el hombre contemporáneo es el eclipse del sentido de Dios y del hombre. Parece que Dios no es relevante, y no es relevante porque no puede solucionar nuestros problemas. De una parte no tenemos claro que necesitamos una salvación, pero desde luego la salvación que ofrece la Iglesia de Jesucristo no parece pertinente. La consecuencia final de este eclipse de Dios sería el rechazo social de la necesidad de acudir al perdón y a la misericordia de Dios. De esta manera, la pérdida del sentido del pecado ha llevado a la pérdida de la necesidad de la salvación y de ahí al olvido de Dios por indiferencia. Por eso, cuanto más la conciencia humana, sucumbiendo a la secularización, pierde el sentido de la palabra misericordia, tanto más la Iglesia siente el imperativo derecho y deber de predicar el Dios de la misericordia. El misterio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra. La misión evangelizadora es el anuncio a viva voz que en Cristo crucificado, muerto y resucitado, se realiza la plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Es como si Cristo hubiera querido revelar que el límite impuesto al mal, cuyo causante y víctima resulta ser el hombre, es en definitiva la divina misericordia. El triunfo de Cristo es expresión de su misericordia con el hombre, expresión de que el amor es más fuerte que el pecado, más fuerte que la muerte y que todo mal. El mundo solo alcanzará la paz sobre la guerra, la violencia, cuando invoque a la misericordia. Jesús, en ti confío. No es fácil responder a la evidencia del mal en el mundo, quizá porque el mal no es un problema, sino un misterio en el que estamos implicados nosotros personalmente, un misterio que no se resuelve teóricamente, sino con actitudes vitales o existenciales. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia, la relación entre el sufrimiento, la injusticia, el pecado, los hombres y Dios, porque como afirma el Papa Francisco, la misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona,
cuando mira al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro, y por tanto, misericordia es la vía que une a Dios y el hombre. En la vida de la Iglesia, la misericordia es una realidad permanente, pero hay momentos en los que estamos llamados a fijar la mirada en la misericordia de un modo más intenso. El pecado se comprende a partir de la misericordia. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. Catecismo número 385. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Pero, ¿de dónde viene el mal, especialmente el pecado? Para responder a esta pregunta debemos fijarnos en el misterio de Dios, porque el pecado solo puede entenderse desde el Dios misericordia de Jesucristo. El misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Como afirma Pascal en sus pensamientos, el conocimiento de Dios sin el conocimiento de la necesidad de nuestra redención resulta engañoso, como también lo es reconocer nuestra miseria sin conocer al Redentor. A partir de este vínculo profundo del hombre con Dios, podemos comprender que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Para esclarecer la realidad del pecado, la luz de la revelación divina nos habla particularmente del pecado de los orígenes, pero el punto de partida para comprenderlo es el mensaje de la misericordia divina revelada por Jesús. El pecado original, una verdad esencial de la fe. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. El relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Génesis 3.1. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo del Dios
de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. Como consecuencia, la armonía en la que se encontraban establecida gracias a la justicia original queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. También se rompe la armonía con la creación. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del que fue formado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés, e incluso tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. Consecuencias del pecado original para la humanidad. La existencia humana muestra la evidencia del pecado en nuestra vida, junto a la realidad de que el pecado no es fruto de que seamos malos por naturaleza, sino que procede de la elección libre del mal. El mal moral no pertenece, pues, a la estructura humana, no proviene ni de la naturaleza social del hombre, ni de su materialidad, ni obviamente tampoco de Dios o de un destino inamovible. El realismo cristiano pone al hombre delante de su propia responsabilidad. Puede hacer el mal como fruto de su libertad, y el responsable de ello no es otro que uno mismo. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno, negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio. Rompió además el orden debido con respeto a su fin último y al mismo, y toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. A lo largo de la historia, la Iglesia ha formulado el dogma del pecado original en contraste con el optimismo exagerado y el pesimismo existencial. Frente a Pelagio, que afirmaba que el hombre puede realizar el bien solo con sus fuerzas naturales y que la gracia es una mera ayuda externa, ni minimizado así tanto el alcance del pecado de Adán como la redención de Cristo, reducidos a un mero mal o buen ejemplo, respectivamente, el Concilio de Cartago en el año 418, siguiendo a San Agustín, enseñó la prioridad absoluta de la gracia, pues el hombre, tras el pecado, ha quedado dañado. También el Concilio segundo de Orange en el año 529, frente a Lutero, que sostenía que tras el pecado el hombre está esencialmente corrompido en su naturaleza, que su libertad queda anulada y que en todo lo que hay pecado, el Concilio de Trento afirmó la relevancia ontológica del bautismo, que borra así el pecado original, aunque permanecen sus secuelas, entre ellas la concupiscencia, que no se ha de identificar como hacía Lutero con el pecado mismo. El hombre es libre en sus actos y puede merecer con obras buenas sostenidas por la gracia. En el fondo de la posición luterana y también de algunas interpretaciones recientes
Está en juego una adecuada comprensión de la relación entre naturaleza e historia, el plano psicológico existencial y el plano ontológico, lo individual y lo colectivo, aunque hay algunos elementos de carácter místico en el Génesis. Entendiendo el concepto de mito en su mejor sentido, es decir, como palabra, narración, que da origen y que por lo tanto está en el fundamento de la historia posterior. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos dé su paz y la vida eterna. Amén.